Seguimos en BTV Noticias, les contamos que el ministro de Transporte, José Luis Falero, respondió a una crítica que le había realizado José Mujica, también Lucía Topolansky, con relación a que este gobierno estaba desarrollando obras, pero no estaba pagando ninguna. Bueno, Falero hoy disertó en el almuerzo de ADM, le respondió al expresidente y a Lucía Topolansky, que dijo que hablan porque tienen boca y no razonan. Dijo claramente, el vecino de ustedes, que hoy es ministro, ha hecho una obra, porque no lo puede negar, pero lo dejó todo en deuda para adelante. Fíjense los números, ¿no? Del total de compromiso de 5.188 millones de dólares, habían pago solamente 338. ¿Lo demás para quién quedó? Para los que estamos acá. Este gobierno ha comprometido en PPP 1.422 millones de dólares. 3 más que firmamos, que las firmamos a pesar de que ya venían del gobierno anterior y yo me las cargué por las dudas para que las cuentas queden claras. La cargué porque el contrato lo firmamos nosotros y no tenemos nada que negar porque es una herramienta válida. Generamos un compromiso de 1.422, con la CBU un compromiso de 1.528 millones de dólares. Los CREMAF hoy tienen cargado allí 758 millones de dólares y el ferrocarril, como mencioné anteriormente, 467. O sea que nosotros comprometimos en esta gestión 4.175 millones de dólares nosotros, en contratos que firmamos nosotros, de los cuales pagamos 1.313. O sea que, para que saquen cuenta, ahí les dejo 2.862 a Mujica, a todos los que hablan, porque tienen boca, pero no razonan. No es, los que tienen y han tenido responsabilidad de gobierno deberían de hablar seriamente. Me duele lo que les digo, pero no se puede hablar así, de esa manera, sin tener los datos arriba de la mesa. Muchas gracias. Y en el marco de la campaña electoral, la lista Espacio 40 de Javier García anunció un acuerdo con la lista 200. Reencontrarnos en el camino significa reencontrarse con afectos, con compañeros que queremos mucho, pero que aparte en la actualidad tienen una presencia en Canelones y en el resto del país, pero con una agrupación 200 en Canelones, en un departamento que todos sabemos es un desafío para el Partido Nacional y la coalición republicana. Por lo tanto, incorporar a Julia a su agrupación fortalece a la 40, a Espacio País y nos da la posibilidad de pisar más fuerte el departamento que creo que habla claras de una opción política, ¿no? La unión con Espacio País, con Espacio 40, es juntarnos con amigos, con gente que de alguna manera conocemos de toda la vida y con el cual siempre hemos tenido vínculo dentro del Partido Nacional. Obviamente que para la lista 200, principalmente la lista 200 Canelones, que es nuestro búnker, que ahí es donde, digamos, parte todo, es una emoción poder juntarnos con la 40 y de alguna manera poder estar tratando de asegurar llegar a una representación en Canelones de nuestras ideas, de nuestro espacio. Y a su vez juntarnos con lo que ha sido a nivel nacional nuestro movimiento. Si bien la lista 200 es un movimiento incipiente dentro del partido a nivel nacional, pero sí está consolidado en Canelones, creemos que esta unión con Espacio País va a fortalecer no solo al espacio, sino que va a fortalecer al partido y vamos a trabajar para el triunfo de Álvaro Delgado en octubre. Vamos a noticias del ámbito internacional. Así es, para eso recibimos a nuestro compañero Deli Lionel Vera. Bienvenido nuevamente. Gracias. Vamos a hablar de hechos que se han suscitado en las últimas horas. Israel y la muerte de líderes de Hamás. Y para eso vamos a recibir a Claudio Fantini, analista internacional y periodista de esta casa. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Deli, un gusto saludarte. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué significa este asesinato a líderes de Hamás e Israel en medio de todo esto? Bueno, sin duda es un golpe muy fuerte, sobre todo en la imagen de Hamás, porque se trata de la muerte en un puñadito de días, en un lapso de 2 semanas, de 2 personajes fuertísimos. Uno, el que fue abatido en Teherán, en una casa que ocupaba, hacia donde había ido para la asunción del nuevo presidente iraní, en la que estuvo presente, hablo de Ismail Haniyeh. Bueno, es una figura relevante, era nada menos que el líder político de Hamás,
con una historia que viene desde el origen de esa organización ultra islamista militarizada. Ismail Haniyeh ingresó a Hamas en el momento en que se formó esa organización allá por 1984, cuando ocurrió la primera intifada palestina, la primer gran rebelión de las piedras, como se la llamó. En ese momento, el líder de los ultraislamistas suníes de la Franja de Gaza, Ahmed Yassin, transformó su organización caritativa de socorros mutuos en esta organización con brazo militar y brazo político. De inmediato, Ismail Haniyeh se convirtió en un protegido muy, muy cercano a Ahmed Yassin, o sea, a la máxima figura de esa organización. Después llegaría incluso a ser primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina cuando se realizó aquella elección, ya hace una década y media, en la cual Hamas venció al Fatah, que es el partido de Yasser Arafat y del actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Entonces asumió como primer ministro Ismail Haniyeh de la Autoridad Nacional Palestina, algo que duró poco porque poco después se enfrentaron Hamas y Al-Fatah, fueron expulsados los miembros de Al-Fatah de la Franja de Gaza, y Haniyeh se atrincheró en la Franja de Gaza, donde fueron asesinados por Hamas los dirigentes de Al-Fatah. Desde entonces gobernó en los hechos la Franja de Gaza, hasta que en el 2017 lo convierten en jefe del buró político de Hamas, se radica en Qatar, o sea, pasó a ser el máximo líder político, nada menos que a él, y nada menos que en la capital de Irán, ¿no? Si la otra vez Irán reaccionó lanzando una lluvia de misiles sobre Israel por el atentado en el que mataron a un comandante de la fuerza Quds en la embajada iraní en Damasco, en la capital de Siria, imagínense en lo que implica como señal de poder enviada por Israel a Irán que hayan eliminado a Ismail Haniyeh en Teherán, en la capital de Irán, en un ataque aéreo quirúrgico, ¿no? Bueno, horas más tarde se pudo confirmar la muerte en un ataque en el campo de refugiados de Han Yunis, cerca de la ciudad de Gaza, de Mohamed Deif. Mohamed Deif era el fundador, fue el creador allá por la década del 90 del Esedim al-Qassam, la milicia, el brazo militar de Hamas. Fue el ideólogo y el organizador de las olas de atentados suicidas con kamikazes que se detonaban en colectivos, en bares, en restaurantes, en espacios públicos dentro de Israel, masacrando a decenas de israelíes. De eso el organizador fue Mohamed Deif, que fue además el ideólogo de los túneles en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza tiene una suerte de laberinto del Minotauro abajo de todo ese territorio, que es lo que les permite estar aguantando tanto la embestida de Israel dentro de la Franja de Gaza. Bueno, el ideólogo de esa estrategia de los túneles que están por debajo de la Franja de Gaza es Mohamed Deif, y también fue el que diseñó el ataque, el pogromo sanguinario del 7 de octubre. En realidad, más que un ataque, fue una provocación, porque la estrategia, el objetivo, no era vencer a Israel atacando kibutzim y moshavim, las aldeas agrícolas con espíritu socialista que están en el sur de Israel, sino provocar a Israel para que realice lo que está realizando y de ese modo golpear la imagen de Israel, presentarlo como un estado criminal. O sea, dos figuras importantísimas abatidas en el mismo puñado de días, Deli. Bien, Claudio. Y teniendo en cuenta esto que mencionabas y estas bajas que ha tenido brevemente, ¿debilita esto a Hamas? Bueno, la verdad es que no se puede tener esa certeza.
Indudablemente fortalecer no lo fortalece, pero no lo debilita al punto de ponerlo al borde de la extinción, porque Hamás es una organización yihadista diseñado de modo tal de que las cabezas se reproduzcan inmediatamente producida una decapitación. En cualquiera de los brazos, en el militar, en el político, a una decapitación le sucede inmediatamente el surgimiento de otra cabeza, de otro liderazgo, y hasta ahora ha funcionado de ese modo con mucha eficiencia. Por lo tanto, creo que no va a ser el final de Hamás, aunque fueron golpes muy, muy fuertes. Muy bien, Claudio, te agradecemos como siempre por este contacto, ¿eh? Abrazo grande, Deli, saludo para todos. Que pases muy bien. Seguimos avanzando en otras noticias, nos vamos ahora hacia Venezuela porque las miradas apuntan hacia ese país. En las últimas horas, el presidente Nicolás Maduro pidió la detención de los opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Nicolás Maduro recrudece la represión a la oposición al tiempo que aumenta la presión internacional para que el gobierno venezolano divulgue las actas del resultado electoral del domingo ante los indicios de un fraude por parte del régimen. En las últimas horas, el presidente venezolano dijo que va a entregar el 100% de las actas de las elecciones en el país. Mientras, el gobernante, en una conferencia de prensa ante medios internacionales, pidió cárcel para la líder opositora María Corina Machado y su candidato a la presidencia Edmundo González Urrutia, reconocido por Estados Unidos y varios países como el vencedor en las presidenciales. Porque no es la paz para el chavismo, nada más. Es la paz para toda la población y el derecho a su trabajo, a la prosperidad, a avanzar. Que no le echen a perder su vida social, su vida económica. Si me preguntas, Madeleine, ¿qué debe pasar con el cobarde y criminal de González Urrutia y con la fascista de ultraderecha criminal conocida por el pueblo como la Sayona, de apellido Machado? Yo te diría, como jefe de Estado, que haya justicia justa, y ellos deberían, en vez de esconderse, presentarse ante la fiscalía y dar la cara, en vez de huir como cobardes y seguir llamando a la insurrección a sus grupos criminales. Bueno, y a todo esto que pasa con la OEA, el Consejo Permanente rechazó una resolución en las últimas horas en la que se exigen las transparencias del gobierno de Venezuela. A todo esto, Uruguay, a través de su canciller Omar Paganini, dijo que la OEA debería sentirse avergonzada. La resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones del domingo no contó con los apoyos necesarios para ser aprobada este miércoles en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, luego de que se abstuvieran, entre otros, Brasil, Colombia y México. El texto contó con 17 votos a favor, entre ellos el de Uruguay, ninguno en contra, 11 abstenciones y 5 ausencias. El gobierno uruguayo estuvo representado por el canciller Omar Paganini, quien en su intervención ante el Consejo Permanente señaló su disconformidad con el resultado de la sesión. Lamentamos que no se ha podido aprobar una resolución sobre este tema en este ámbito. No comprendemos cómo no hay acuerdo sobre una resolución tan clara sobre temas tan básicos que hacen a la legitimidad democrática y a la protección de los derechos humanos. Y este organismo debería irse hoy muy avergonzado. Señores miembros del Consejo, Uruguay reclama al gobierno de Venezuela el respeto mutuo absoluto a los derechos humanos, la transparencia electoral y el pleno acatamiento de la voluntad popular. Y pide a todos los estados aquí representados aunar esfuerzos para el pronto restablecimiento de la verdad, la paz y la democracia en Venezuela. A través de un mensaje en su cuenta oficial X, el presidente argentino Javier Milei consideró que Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador son cómplices del régimen de Nicolás Maduro. Otra vez, Iván. Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver el comunismo en todos lados. Otros, desde la corrección política, decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado. En tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitará a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto de Nicolás Maduro por haber cometido un baño de sangre.